Hola amigos de YouTube, hoy les traigo esta creepypasta que se titula Pulseras. Antes de comenzar con la historia, abajo les dejaré el link de la fuente de información. Pero antes, les recuerdo que esta contendrá un epílogo adicional, dado a que la historia es muy corta, decidí aplicar este último por dicha razón. Bien, sin más que decir, corre creepypasta. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre, para poder identificarte. Sin embargo, existen otras pulseras de colores diferentes, que simbolizan otras cosas. Por ejemplo, las pulseras negras son colocadas en las muñecas de las personas que acaban de fallecer. Mi tía me platicaba de un cirujano que trabajaba en el turno de la noche en una escuela hospital. Él acababa de terminar una operación e iba en camino hacia el sótano. Entró en el elevador, y había otra persona con él. Casualmente se puso a platicar con la mujer sobre tonterías, mientras el elevador descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, vio que otra mujer estaba a punto de entrar, y entonces el doctor, de manera precipitada, apretó el botón para cerrar la puerta, y presionó rápidamente el botón hasta el piso más alto. Sorprendida, la mujer regañó al doctor por su descortesía al no permitir subir a la otra mujer al elevador. El doctor dijo: Esa es la mujer que acabo de operar. Murió durante la operación. ¿No viste la banda negra que estaba utilizando? La mujer sonrió, levantó su brazo y dijo: ¿Una banda como esta? Epílogo. Recuerdo que cuando tenía 6 años mi tío que es doctor me enseñó una de esas pulseras que cambian de color. Si la pulsera era blanca significa que estás vivo y si está negra significa que estás muerto. Él me contó que un día un carro se estrelló contra un árbol y en ese carro iban 2 personas. Una persona no tenía daños muy graves pero a la otra persona sí tenía y le tenían que hacer una operación. Cuando le iban a hacer la operación al paciente le pusieron una de esas pulseras. El paciente murió cuando le estaban haciendo un trasplante de órgano y la pulsera se volvió negra. Mi tío todo cansado estaba a punto de irse para la casa. Al entrar al ascensor empezó a hablar con una mujer. Cuando el ascensor llegó al 4.º piso vio que la paciente que él había operado hace rato estaba allí y empezó a apretar un botón para que la puerta del ascensor se cerrara. Cuando la puerta del ascensor se cerró la mujer con la que estaba hablando le dijo: Pero qué malo. Lo siento, es que esa era la paciente que yo había operado y se murió. ¿Que acaso no vio la pulsera negra que llevaba? Perdóneme señor, pero, ¿una pulsera como esta? En ese momento él se dio cuenta de que estaba hablando con la muerte y salió corriendo del ascensor. En ese momento yo no le creía a esa historia ya que siempre intentaba asustarme. A los 15 años fui al hospital en el que mi tío trabaja de noche para visitarlo. Al entrar al ascensor una señora me preguntó si conocía al doctor Curran y yo le dije que sí, que él es mi tío. Ese fue el doctor que me atendió después del choque que tuve pero morí. En ese momento me di cuenta que la historia que él me contó era verdadera y él no me intentaba asustar. Cuando la puerta del ascensor se abrió salí corriendo sin mirar hacia atrás. Detrás yo escuchaba que ella se reía de una forma diabólica. Estaba tan asustada que no me di cuenta que entré en un cuarto todo oscuro. Al darme cuenta las luces se encendieron y vi a un montón de personas que me veían con una sonrisa malvada. Atrás mío entró la señora con la cual estaba hablando en el ascensor. Al ver hacia la mano de ella vi que tenía una de esas pulseras negras y todas las demás personas también. Este es mi fin, debí haberle creído a mi tío y ahora voy a morir, pensaba yo. En ese momento mi tío entró al cuarto y unos doctores más estaban detrás de él. En ese momento yo corrí hacia ellos pero me caí. Aquella mujer le dijo a mi tío: mira cómo mato, la mato, y sacó un cuchillo. Era imposible para mí moverme, pero cuando ella estaba a punto de matarme se escuchó una melodía y los fantasmas desaparecieron. Me curé un tiempo después pero nunca supimos quién fue el que me salvó tocando aquella melodía. Ahora me he encontrado a esa mujer por varios lugares a los que he ido. Por dicha, para mí son lugares donde hay muchas personas. Bien, acá termina el vídeo. Les recuerdo que las fuentes de información están en la caja de la descripción del vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que así YouTube te avise cuando suba un vídeo. También pido disculpas a la gente por no subir vídeos tan seguido, por problemas personales no pude con la continuidad de mi canal. Sin nada más que decir, los saluda Vox Loquendo.